Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a ti con todo como a ti mismo. Amarás a tu hermano como amas a Dios. Me has amado, Señor, mi Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a mi prójimo como a mí mismo. Has amado a mi hermano como me amas a mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu hermano todo tu ser, como amas a Dios. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están besando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Ya están. Jerusalén está como ciudad bien compacta. Allá se ven las tribus del Señor. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor, estén con todos Y ustedes. con su espíritu. Nos disponemos, queridos hermanos, para celebrar esta Santa Misa. Pedimos a Dios, pues muy especialmente por la paz. Pedimos para que haya paz en
en el mundo. Le pedimos a Dios que pues nos ayude, ¿verdad?, para que vivamos tranquilos. Los obispos mexicanos pues nos han pedido que hoy pues todas las celebraciones pues las ofrezcamos para pedir por la paz, de tal manera que pues nos encomendamos al Señor, nos encomendamos a Dios para que haya paz. Le pedimos ante todo. También pedimos por María del Carmen difuntita, por Benjamín, Gerardo, Celso, Jesús Antonio, Guillermina, Nicasia Antonia, por Rosa y por nuestra hermana Lourdes Matilde, difuntitos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Donamos la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Nosotros te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, tierra paz a los amados por Él. Eres el Cordero, el Hijo del Padre, quitas el pecado, escucha y ten piedad. Tú que estás sentado a
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro, escúchame, Señor, pues eres bueno y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios, la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. De pie, por favor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntate un momentito. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar la Santa Misa que corresponde al domingo 15 dentro de este tiempo que sabemos es el tiempo ordinario. Y bueno, pues hoy se nos ha recomendado, como les decía al principio de la celebración, que en todas las misas, en todo el país, se celebre para pedir a Dios
especialmente por la paz. Eso es lo que se nos ha pedido a todos los sacerdotes en toda la República Mexicana. Nuestros obispos nos han dicho que pidamos este domingo, bueno, pues por la paz y para que pues haya paz en México, en el mundo, que pidamos también, bueno, pues también por sacerdotes que pues han muerto producto también de la violencia que existe, sacerdotes, religiosos, religiosas y bueno, pues personas que hemos conocido y que pues han sido víctimas pues de asesinatos, de situaciones de violencia y bueno, pues pidamos a Dios para que haya paz, de manera que pues siempre debemos de hacerlo iluminados por la palabra de Dios, esa palabra de Dios que está cerca de nosotros, como nos dice la primera lectura del libro del Deuteronomio, donde vemos cómo Moisés le habla al pueblo para decirle: escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de la ley. De tal manera que lo primero es escuchar a Dios. Bueno, pues ante las situaciones que vivimos, ante esta realidad que estamos viviendo, debemos de darnos tiempo para escuchar a Dios, para escuchar lo que Dios quiere, para escuchar sus mandamientos, para saber discernir cuál es la voluntad de Dios, porque la ley de Dios, la palabra de Dios, no está lejos de nosotros, de manera que dice el texto que esa palabra no está en el cielo, de manera que pudieras decir: ¿quién subirá hasta el cielo para traerla? Tampoco está al otro lado del mar, como para que digas que quién puede cruzar el mar para poderte traer pues la palabra de Dios. Más bien, esa palabra dice: todos los mandamientos de Dios están muy a tu alcance, están en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. O sea, se trata, bueno, pues de cumplirlos. No se trata solamente de saberlos, claro, hay que saberlos, hay que saber cuáles son los mandamientos de Dios, pero hay que cumplirlos ante todo. Entonces son para eso, y esto que dice el libro del Deuteronomio del cumplimiento, bueno, pues es lo que escuchamos en el Evangelio, donde vemos cómo se acerca a Jesús, un doctor de la ley, para ponerlo a prueba y preguntarle. Por eso le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Bueno, pues es la pregunta que le hace este doctor de la ley, que se entiende pues que era una persona pues de las más preparadas de ese tiempo, ¿verdad? Un doctor de la ley, de manera que pues no era pues una persona ignorante de la ley la que le estaba preguntando a Jesús, y le estaba llamando maestro, quizás en un tono un tanto pues a lo mejor como burlón, ¿verdad? Maestro, porque el maestro era él, era doctor de la ley, ¿verdad? Sin embargo le dice a Jesús: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Bueno, pues es una pregunta que quizás nosotros también pues nos la habremos hecho pues muchas veces, ¿verdad? ¿Iré a conseguir la vida eterna? ¿Me iré a salvar? ¿No me iré a salvar? Bueno, pues a lo mejor nos hemos preguntado esto, ¿no? Y cuántas personas pues se hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Yo quiero la vida, pero no nada más la vida aquí en la tierra, quiero la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para conseguirla? Y bueno, pues Jesucristo le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? Bueno, pues tú eres doctor de la ley. O sea, Jesús le contestó con otra pregunta para él, ¿no? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú conoces de la ley? Y el doctor de la ley, bueno, pues le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es lo primero. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues Jesucristo lo miró y Jesucristo le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Es decir, si haces eso,
eso, bueno, pues vas a tener la vida eterna. Si amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, si amas a tu prójimo como a ti mismo, con eso vas a tener la vida eterna. Pero bueno, pues dice el Evangelio de San Lucas, que es el único evangelio que nos presenta pues esas escenas de este samaritano, que donde nos habla hoy el Evangelio. Dice que el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y bueno, pues Jesucristo le dijo, le puso un ejemplo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y dice Jesús: y sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. Bajaba después también un levita, lo vio y pasó de largo. Pero después pasó un samaritano, que lo vio, se compadeció de él, bajó del caballo y ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él. Incluso al día siguiente dice que sacó 2 denarios, se los entregó al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. De tal manera que ahora viene la pregunta de Jesús para el doctor de la ley: ¿cuál de los 3 te parece que hizo la voluntad de Dios? Y bueno, pues el doctor de la ley tuvo que reconocer que el samaritano, y entonces le contestó a Jesús: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesucristo le dijo: anda y haz tú lo mismo. Bueno, pues es lo que se debe de hacer, es lo que hizo el samaritano, que no habló, que no dijo palabras, pero actuó como debía de ser, ¿verdad? El sacerdote, bueno, pues que se supone que era el primero que debía de tener compasión pues de aquella persona, no lo hizo. Ni tampoco el levita. Los levitas eran de la tribu de Leví. De esa tribu salían propiamente todos los sacerdotes, salían de esa tribu. Se entiende que era una tribu que debían de portarse bien, que debían de hacer las cosas bien, que debían de ser buenas personas. Sin embargo, no tuvieron compasión del hermano caído. En cambio, el samaritano, que era pues un enemigo de los judíos, porque eran enemigos, no podían verse entre samaritanos y judíos, de tal manera que ese samaritano fue el que se compadeció, y por eso Jesucristo le dijo al doctor de la ley: anda y haz tú lo mismo. O sea, el ejemplo de persona que actúa bien, que hace las cosas bien. Bueno, pues en este caso fue el samaritano, que era una persona despreciable, que era una persona tenida por pecadora, por mala, por parte de los judíos. Sin embargo, fue quien sí actuó bien, quien actuó como se debe de actuar. De tal manera que esto, bueno, pues es importante que nosotros también pues hoy pues lo analicemos, ¿verdad? Porque debemos nosotros de pensar con quién nos identificamos. A lo mejor nos identificamos con el sacerdote que no hizo caso al hermano caído, que no se apiadó de él, que no tuvo compasión, o con el levita, ¿verdad? Pero también habrá personas que digan: no, yo me identifico con el samaritano. Pues ojalá y nos identifiquemos con ese personaje por hacer el bien, por hacer cosas buenas en favor de los demás, porque ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es toda persona que necesita de mí, sea de donde sea, de
la cultura que sea, para ellos sus prójimos eran solamente para un judío, su prójimo era solamente los judíos, esos eran sus prójimos. En cambio, otras personas que no eran judías, pues no los consideraban como prójimos, los consideraban como para ellos eran paganos, ¿verdad? De tal manera que no los consideraban como prójimos. En cambio, Jesucristo nos enseña que prójimo es toda persona que necesite de nosotros, pero de la cual nosotros pues nos apiademos, tengamos compasión, y bueno, pues también imitar a este samaritano, pero sobre todo imitar a Jesús, porque Jesús es el samaritano por excelencia. Jesucristo es el samaritano más grande. Así como este samaritano bajó de su caballo, Jesucristo bajó del cielo. ¿Bajó del cielo para qué? Para apiadarse de nosotros, para compadecerse de nosotros, para ayudarnos en nuestro camino, para levantar a los caídos. Bueno, pues Jesucristo está con nosotros y Él es el samaritano por excelencia. Por eso la carta a los Colosenses de San Pablo, bueno, pues nos presenta este himno a Cristo. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él tienden su fundamento todas las cosas creadas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir nada, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, pues es un himno a Cristo, es un himno cristológico, de manera que San Pablo nos describe pues en este texto algo de lo que fue comunicado acerca de Jesús, quien le cambió la vida. Jesucristo es la imagen del Dios invisible ante todo, es lo que San Pablo expresa. Jesucristo es la imagen de ese Dios a quien no podemos ver. Bueno, pues lo podemos ver en la persona de Cristo, porque Cristo es la imagen del Padre, es la imagen de Dios. Entonces, en Cristo vemos la imagen del Dios invisible, de tal manera que ese Jesús es Dios entre nosotros y está a nuestro alcance. Por eso debemos nosotros, bueno, pues de escucharlo, así como Moisés decía, escúchenlo, escuchen. Bueno, pues hoy nosotros debemos de escuchar a Jesús, a este Jesucristo que es el primogénito de toda la creación. Que lo escuchemos y que, bueno, pues que tratemos de ser como el samaritano, ¿verdad? Que vayamos y hagamos lo mismo, ¿verdad? Si queremos nuestra salvación, eso es lo que debemos de hacer, actuar como el samaritano. Ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. Decimos juntos nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, queridos hermanos, hagamos nuestra oración, pidámosle a Dios que nuestras oraciones lleguen hacia Él, hasta su presencia, que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos.
diciéndole: Padre, escúchanos. Padre, escucha. Pedimos por la Iglesia y para que Dios la proteja y la conduzca por el camino de la salvación, rogamos al Señor. Padre, escucha. Por los niños y los jóvenes, que las actividades parroquiales organizadas para ellos rindan frutos abundantes, rogamos al Señor. Padre, escucha. Le pedimos a Dios por nuestro país, para que sepamos construir una convivencia respetuosa y pacífica, superando divisiones e insidias, buscando la justicia y también pues la atención a los descartados de la sociedad por la pobreza o por cualquier otro motivo. Rogamos al Señor. Padre, escucha. Por los que tienen que abandonar su tierra a causa del hambre o de la guerra, la violencia, para que puedan rehacer su vida y mirar hacia el futuro con esperanza. Rogamos al Señor. Padre, escucha. Por los abogados mexicanos, para que Dios bendiga y fortalezca a quienes ejercen su profesión buscando el bien y la justicia, y a los que no, que mueva sus corazones a la conversión. Rogamos al Señor. Padre, escucha. Pedimos a Dios por nosotros, para que Dios nos conceda una muerte sin dolor y nos conduzca a la bienaventuranza del cielo. Rogamos al Señor. Padre, escucha. Pedimos a Dios por nuestros hermanos difuntitos, por María del Carmen, Benjamín, Gerardo, Celso, Jesús Antonio, Guillermina, Nicasia Antonia, Rosa y Lourdes Matilde, difuntitos. Rogamos al Señor. Padre, escúchanos. Pedimos a Dios especialmente por la paz, para que haya paz en México, en el mundo. Pedimos por los sacerdotes pues caídos también, ¿verdad? En estos en estas situaciones de violencia que se está viviendo. Le pedimos a Dios por ellos y hacemos un minuto de silencio en el que todos oramos por la paz, ¿verdad? Que tanto necesitamos, que el mundo necesita, que México necesita, y que nuestros obispos nos exhortan, bueno, pues a que pidamos por la paz en un minuto de silencio para pedir todos por la paz. Las personas también que nos están escuchando a través de las redes sociales, pues ojalá y también hagan un minuto de silencio, pídanle a Dios por la paz, donde quiera que se encuentren, pídanle a Dios por la paz. Dios misericordioso y omnipotente, que has querido resumir todos los preceptos de tu ley en el mandamiento del amor, escucha nuestras oraciones y danos un corazón solícito y generoso hacia los sufrimientos de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amar
oración, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Nos damos una reverencia de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor. Al que sufre y
a todos como hermanos y haz el bien. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Buenas tardes, hermanos. Somos las hermanas misioneras servidoras de la palabra. Queremos invitar a todas las familias para que adquieran la revista Inquietud Nueva, una revista que ya muchos conocen, ¿verdad? Y que saben que tienen temas actuales. Esta es la nueva, es de julio a agosto, acaba de llegar, con las temáticas que podemos ver, ¿verdad? Algunos temas de cómo puedo ser padrino y bueno, entre la parte familiar, como padres, también como hijos, las nuevas tribus que van saliendo, ¿verdad? Para poder orientarnos y crecer y aumentar cada vez más en nuestra fe. Esperemos si la puedan adquirir, estaremos en la parte de allá afuera. La cooperación es de 30 pesitos. También en la parte de atrás tiene la invitación para el FAIT. Son para todos los jóvenes de 15 a 30 años quienes gusten tener una experiencia manifestando su fe. El retiro es 23-24 de julio. Jóvenes de 15 a 30 años igualmente estaré dando informes allá afuera. Esperemos si puedan llevar su revista. Dios los bendiga. Buena tarde. Gracias. Bueno, ahí está la revista Inquietud Nueva. Bueno, pues también pues sigámosle pidiendo a Dios por la paz, ¿verdad? En nuestras familias, pidamos a Dios, pero también tratemos de ser personas pacíficas, tratemos de sembrar la paz en nuestros hogares, porque toda esta situación, bueno, pues se da precisamente porque en los hogares pues no estamos bien y entonces hay que pedirle a Dios, tratemos de ser personas de paz, pongamos empeño en ser personas pacíficas. Hagamos la oración para pedir a Dios por la paz. Decimos juntos la oración. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria, dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, cuídanos responsables, para que sepamos ser también promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Podemos retirarnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Damos gracias a Dios. Amén.
Muchas gracias, queridos amigos, hermanos en Cristo. Hoy finalizamos nuestra celebración eucarística que llevamos a cabo hasta sus hogares, hasta todas las familias, en especial para todos los enfermos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios les dé mucha salud a través de la palabra de Dios que en este día compartimos, también así como la radio, ¿verdad? Estuvimos compartiéndoles a través de este medio Facebook. Les invito a la gente que sigue acompañándonos, que vayan compartiendo para que más familias puedan escuchar la palabra a través de este medio. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y continuamos en esta bonita tarde.